Caribe. Yo soy analista de operaciones de la oficina de Brasil. Vivo en São Paulo. Abrimos una oficina nueva hace pocos meses. Y es un mucho gusto hablar con todos ustedes. Perdón por mi acento, que es un poco medio colombiano, medio brasilero, pero un gusto saludar a ustedes todos. Y quisiera también presentar a David Cepeda, que trabaja en la oficina en Washington y ahorita les va a hablar en unos minutos. Entonces, les quisiera mostrar la primera. Ahí ya está David. Hola, mucho gusto. Como decía Fernando, mi nombre es David Cepeda y también me los voy a estar acompañando en esta sesión en vivo. Un poco cómo va a funcionar es, bueno, ahorita vamos a contestar unas preguntas que ya habían ustedes escrito y los motivamos a que si tienen otras ideas, otras observaciones, otras preguntas, que escriban ahorita en vivo y después de unas preguntas que ya respondemos, vamos a seguir respondiendo las que ustedes vayan poniendo ahorita. Así que, por favor. Bueno, entonces empecemos con las preguntas que ustedes nos pasaron. La primera pregunta fue de Gaby Fierros, que pedía ejemplos de herramientas y técnicas de control de costos. Bueno, los que les recomendaríamos era que ustedes utilicen el conocimiento que ya tienen o alguien del equipo o alguien de afuera, su networking o la experiencia en otros proyectos, a buscar otras informaciones de otros lados que les dé las informaciones que necesitan, porque eso va mucho en base a la experiencia que uno tiene. La segunda pregunta, que en el caso de que exista una variación entre el presupuesto planificado y el ejecutado, ¿cuál sería el rango aceptable de desviación entre los dos? Esta pregunta nos fue pasada por Susana y eso ustedes van a ver en otras unidades más adelante, pero les quisiera adelantar unos temas. Nosotros consideramos, según el valor ganado, que hay un desvío, una desviación entre lo que fue planificado, tanto de ejecución física como financiera. Face a lo planificado se calcula cuánto se ha ejecutado y cuánto se ha desviado en términos de eso. Entonces, hay dos indicadores. ¿Puedes regresar otra vez a la pregunta 2, por favor? Hay dos indicadores que utilizamos, que el CPI, que es la desviación para costos, y el SPI, que es la desviación para el cronograma. Entonces, todo eso está basado en el valor ganado y consideramos como un 20% de desviación como una desviación aceptable. Y eso nos da cómo estamos ejecutando, si estamos ejecutando bien o necesitamos algún ajuste. Puedes pasar a la tercera. ¿Cómo deben detallarse los procesos de preinversión, elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas, estudios previos en el cronograma del proyecto y en la EDT? La experiencia que nosotros tenemos, usamos la EDT, pero la EDT, ustedes para llegar al cronograma, para la EDT ustedes van a llegar solamente hasta el nivel de paquetes de trabajo. Dentro de cada paquete de trabajo, ustedes van a tener que hacer el detalle de todo eso, de la elaboración de los términos de referencia. Ustedes van a agregar los tiempos que necesitan para preparar, para responder a alguna cosa. A veces hay tiempos internos de la unidad ejecutora o de ustedes mismos que necesitan la aprobación de alguna de los entes prioritarios. Entonces, ustedes tienen que poner en el detalle del cronograma del proyecto de la EDT todo ese detalle. Entonces, por ejemplo, en el caso, te voy a dar un ejemplo, la construcción de un hospital. Si el hospital de ustedes está como nivel de paquete de trabajo, ahí ustedes tienen que hacer todo el detalle de cuánto tiempo hay de preparación para la elaboración de los TDRs, para las especificaciones técnicas, los estudios, los pasos de aprobación, si ustedes necesitan seguir algunas de las políticas locales de contratación. Entonces, todo eso ustedes tienen que poner en el cronograma del proyecto y no en la EDT. La EDT solo llega al nivel de paquete de trabajo. A la pregunta 4, que fue J. Flores 3,
que cuáles son los elementos primordiales que debemos tener en cuenta al momento de realizar la planificación del uso de los recursos. Entonces, primero, las herramientas que utilizamos para tener la planificación de los recursos es utilizar la EDT, hacer el cronograma, y entender bien cuál es el objetivo del programa, del proyecto que ustedes tienen. Y entonces, con base en eso, identificar cuáles son los recursos que ustedes van a necesitar y no solo recursos humanos. Y con base en eso, ustedes van a saber cuánta gente más se necesita en un proyecto, cuánta gente más necesita para un tema especial o si el equipo que ustedes tienen está suficiente. Igual con base en eso, ustedes tienen que agregar cuáles son las limitaciones, cuáles son los riesgos y todo que puede impactar el proyecto. Entonces, no solo los recursos financieros, sino que todos los otros recursos que ustedes tengan. La pregunta 5 fue de Zulma, que cómo se gestiona un riesgo positivo. Los riesgos positivos se colocan en otra matriz. Bueno, nosotros consideramos como identificando los riesgos, tener todos los riesgos que impactan en la triple restricción, que son el costo, alcance y el tiempo. Entonces, con base en eso, identificamos cuáles son los riesgos que tienen un impacto a esta triple restricción. Los riesgos positivos lo identificamos como oportunidades y que se puede repasar a otra gente, por ejemplo, si es un riesgo positivo que se puede explotar, que se puede hacer realidad la oportunidad o que se debe compartir ese riesgo positivo, que pasarle a un tercero a oportunidad que se concrete un bien o beneficio. Entonces, son más o menos ejemplos de cómo se poner. En la matriz de riesgos, nosotros ponemos los riesgos que impactan el proyecto y que tiene que tener un plan de acción. Entonces, eso es lo que ponemos en la matriz de riesgos. Si le quisiera pasar a David para que pueda contestar las otras preguntas. Gracias. Deme un segundo. Listo. Muchas gracias, Fernanda. Y solo un poco, agregando un poco la última pregunta, porque me parece sumamente importante tocar los riesgos positivos, porque generalmente, y como acabamos de estar trabajando con Fernanda en una iniciativa en Brasil, los que se toman en cuenta en los proyectos son los negativos. Y está bien, porque los negativos son los que generalmente son los que van a impactar el presupuesto de un proyecto, el alcance, los tiempos, etcétera. Entonces, siempre vemos los negativos y vemos cómo los mitigamos. Pero creo que no hay que perder de vista los riesgos positivos, porque esto también nos va a ayudar a potenciar lo que podemos hacer en nuestro proyecto. O sea, y un riesgo negativo puede luego convertirse en un no positivo. Por ejemplo, un cambio de elecciones. Y esta es una de las preguntas que vimos repetidas en lo que ustedes escribían. Un cambio de elecciones puede ser algo negativo al proyecto, porque en la nueva administración o los nuevos alcaldes o la nueva administración pueden estar de acuerdo con nuestro proyecto, puede haber cambio de personal, corte de presupuesto, etcétera. Pero puede ser un riesgo positivo y es algo que tenemos que nosotros estar preparados, que esta nueva administración esté en pro de nuestro proyecto. Entonces, si esta nueva administración está en pro de nuestro proyecto, nosotros tenemos que saber cómo explotar ese riesgo positivo. De pronto podemos asignar más fondos, de pronto pues vamos a tener más llegada a los beneficiarios, etcétera. Entonces, nosotros también tenemos que estar preparados para eso, para que las estrategias estén de acuerdo a este riesgo, ¿no? Entonces, siguiendo un poco con las preguntas, una pregunta que hacía J. Flores y dice que en Colombia estamos acostumbrados a escuchar que los proyectos de infraestructura siempre tienen sobrecostos y hay desfases elevadísimos. Con base en lo anterior, ¿cuál sería la técnica que se deben utilizar para evitar que se den estos sobrecostos en la ejecución de los proyectos? Entonces, esto me parece bastante interesante porque en realidad los desfases de costo y los tiempos son muy comunes en los proyectos de infraestructura. Y lo hemos visto tanto en Colombia
Y en realidad en la mayoría de las localidades en América Latina en la que hemos trabajado. Generalmente estos son proyectos grandes, con sumas de dinero grandísimas, e involucran también a un número de contratistas, supervisores, empresas, adquisiciones, etcétera. Y esto aumenta la posibilidad de una desviación. Pues en realidad con la experiencia hemos visto que no existe una única técnica para evitar sobrecostos, y de eso se trata la gestión de proyectos. En realidad es utilizar una serie de herramientas que nos permitan planear y monitorear mejor los proyectos para que se puedan completar, como decía Fernanda, entre su tiempo, costo y alcance planeado. Lo hemos podido ver a lo largo del curso también, que las herramientas se interconectan entre ellas, y cualquier cambio en una, debemos ver si esta afecta el contenido de las otras. Entonces, por eso es tan importante mantener actualizadas todas. Y en específico con la curva S, esta le permite al gerente de proyecto tener conocimiento concreto de cuánto se ha gastado en un determinado momento comparado con lo que se había planificado. Entonces, esto también nos permite evitar los sobrecostos. Por ejemplo, en los proyectos del BID, esta curva S se revisa semestralmente, y esto permite al gerente del proyecto y a los líderes de equipo tener un diagnóstico de la operación y realizar los cambios pertinentes si hay sobrecostos o atrasos en el tiempo. Pero si esto, o sea, cada 6 meses está bien. Si se hace con más tiempo, pues eso también nos reduce un poco el alcance o la maniobra que nosotros podemos hacer para recuperar ese tiempo que se ha perdido o los costos que se han gastado, ¿no? La pregunta 2 es, ¿puede constituir un riesgo el estar próximo a elecciones de gobiernos municipales y gestionar apoyo con un consejo municipal anterior, el cual no resulte reelecto? Y si es así, ¿qué respuesta podría darse ante tal problema? Yo creo que esta pregunta es muy pertinente, un poco el contexto de América Latina en el que trabajamos nosotros. Efectivamente, este sí puede considerarse un riesgo significativo para el proyecto. Y en mi opinión tendría, o sea, si ustedes van a la tabla, si uno le da una ponderación numérica a los riesgos y al impacto, para mí esta tendría una probabilidad alta y un impacto alto. En los proyectos de desarrollo siempre se tiene que tomar en consideración el cambio de la administración, y más aún si las elecciones están próximas. En este caso, el sponsor o el patrocinador del proyecto debe ser un poco hábil comunicador con los beneficios e impactos esperados, y más si los beneficios son indispensables para estas localidades. Esto va a hacer que la nueva administración esté a bordo con continuar el proyecto. Y esto, o sea, yo creo que a veces tenemos una percepción que y más en nuestros países, que la nueva administración va a venir y barrer con todo lo que había antes. A veces puede ser verdad, a veces no tanto, pero yo creo que también el sponsor del proyecto tiene que tener esa habilidad de comunicar cuáles son los beneficios de este proyecto. Y este es un ejemplo también de por qué se deben incluir a los beneficiarios en el diseño del proyecto. Si una localidad percibe los futuros beneficios del proyecto, ellos mismos pueden llevar la bandera de este proyecto y evitar que hayan cortes. Igual, aquí también se ve reflejada la matriz de comunicaciones, porque en la matriz, como ustedes pueden ver en la herramienta, aquí vemos exactamente qué vamos a comunicar y a quién. Entonces, una medida de mitigación a este riesgo puede ser comunicarle cómo va este proyecto y cuáles son los beneficios a los posibles candidatos que puedan ganar las elecciones. Así, por si cuando alguien gane, ya tiene en mente cuál es el proyecto, cómo va el avance, etc. Entonces, la matriz de comunicaciones también entra en juego acá. La tercera pregunta es, ¿se puede trabajar la matriz de gestión de riesgos de forma paralela a la generación de la EDT? ¿En qué momento es oportuno? También bastante relevante esta pregunta, porque siempre nos dicen, bueno, entonces estas herramientas son secuenciales o son paralelas. Yo diría que depende del proyecto y el contexto en el que estamos trabajando. Pero, o sea, en manera general, yo diría que en vez de hacerlo paralelo, mi sugerencia es hacer la EDT primero, que es la primera herramienta que yo haría de la triple restricción, que es el alcance. Pero mientras hago la EDT, ir anotando los riesgos que pueden estar asociados a los trabajos a realizar. Y a media vez tengamos la EDT completa y tengamos un pantallazo de nuestro proyecto, nos va a ser más fácil ver el proyecto de una forma global, identificar los riesgos desde una visión más integral, ¿no? Entonces me parece muy relevante porque ya que siempre insistimos cuando trabajamos con el equipo de proyecto, de identificar riesgos específicos a los paquetes de trabajo y un poco evitar o que sean secundarios los riesgos más macro, más de nivel macro, como el cambio de divisas, la rotación de personal, efectos macro laborales, etcétera. Porque estos siempre van a estar en un proyecto y nos importan los riesgos más específicos del proyecto. ¿Sí?
Entonces, o sea, siguiendo un poco con esta pregunta, si hacerlo paralelo o no, yo diría que también cuando finalicen la matriz de riesgos, regresen un poco a la EDT, al cronograma, a la curva S y a las otras herramientas que tengan que ver con esto. Porque recuerden que cuando nosotros identificamos una acción de mitigación para estos riesgos, puede tener incidencia en mi cronograma, porque esta acción de mitigación puede tomar tiempo, puede tener incidencia en mi EDT, porque esto puede aumentar el alcance, y en mis costos, entonces también se ve afectada la curva S. Entonces aquí otra vez se ve la interdependencia entre estas herramientas. Listo, colegas. La pregunta 4. La pregunta 4 es de Danilo Cifuentes y dice, la curva S podría ser a su vez una herramienta de transparencia y rendición de cuentas de los recursos utilizados en el proyecto. Yo creo que esta es una pregunta bastante, o sea, es ir a detalle en la herramienta, ¿no? Porque, primero que nada, creo que aquí estamos mostrando ¿sí? Bueno, creo que la presentación tenía una rata, pero bueno, la pregunta es, ¿la curva S podría ser una herramienta de transparencia y rendición de cuentas? Yo diría que sí. Y primero que nada, pienso que la transparencia no se circunscribe únicamente a temas de corrupción o malversación de fondos como comúnmente pensamos. Teniendo esto en mente, la curva S sí podría utilizarse como una herramienta para fomentar la transparencia en un proyecto. Las gráficas siempre ayudan, pues para mí, las gráficas siempre ayudan a entender mejor lo que se está buscando transmitir y en este caso, es el comportamiento del proyecto, las tendencias, las proyecciones, etc. Y por otro, y creo que es más importante, la curva S nos permite al equipo ser más transparente con nosotros mismos y no ser tan optimistas en la planeación como comúnmente sucede al iniciar un proyecto. Imagínense que estoy comenzando un proyecto de energía en Guatemala. Yo soy de Guatemala. Y entonces probablemente el BID ha hecho 50 otros proyectos de energía en Guatemala en las últimas décadas. Entonces es bueno utilizar la información histórica, en este caso la curva S y costos reales de proyectos anteriores para ver cómo se han comportado en otros proyectos y darnos cuenta si nosotros estamos planeando si lo que estamos planeando en el equipo es realista. Entonces eso también es transparencia, ¿no? Y por último, en el área de rendición de cuentas, la curva S refleja lo que se planifica en un proyecto. Cuando ya el proyecto se está ejecutando y trabajamos las curvas de valor ganado y costo real, esto lo van a estudiar en el último módulo de este curso, ya pueden haber comparaciones y proyecciones de lo que planificamos y lo que realmente estamos haciendo. Por lo que el equipo tiene que rendir cuentas del trabajo que se ha completado y los montos que se han gastado. Entonces, desde esta perspectiva, también la curva S puede servir para rendición de cuentas. Mi jefe me puede preguntar, listo, a corte de hoy, ¿qué hemos hecho? ¿Cuál ha sido mi valor ganado? ¿Y cuánto hemos gastado? Entonces, ahí yo le estoy rindiendo cuentas objetivamente con la gráfica. Y por último, la última pregunta es de... No, ok, bueno. La última pregunta es de Marta. Y dice, trabajo en una organización con pocas personas. Según avanzo en el curso, más herramientas aplicamos. Estoy de acuerdo que son necesarias para el éxito de los proyectos, pero no siempre es viable hacer tantos ejercicios con tan poca gente. ¿Es posible juntar algunas matrices y saltar algún paso? Excelente pregunta y muy pertinente a lo que estamos viendo ahorita. Y lo que yo creo es que el objetivo de estas herramientas de gestión no es generar más trabajo al equipo o convertirse en un mecanismo de reportes en donde yo hago reportes semanales o lo que sea. No tiene que ser así. La gestión de proyectos no es generar reportes, ni generar documentos, ni crear más trabajo, ni sobrecargar al equipo. En realidad es una metodología que facilita el trabajo tanto en equipo como del equipo del proyecto. Y como todos proyectos, esta herramienta debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a la naturaleza cambiante de estos y útiles al equipo para que lo gestionen adecuadamente. Si ustedes creen que no está siendo útil, si ustedes creen que alguna matriz no sirve tal, no la utilicen. Y como gerentes de proyecto, ustedes tienen que estimar cuál de estas herramientas no encaja en su proyecto o en su equipo. Y si es así necesario, pues no se incluye. O bien si se está trabajando alguna de las herramientas y alguna tabla, gráfica, matriz, etcétera, y creen que se tiene que ser modificada para adaptarse a su proyecto o para adaptarse al modo de trabajo de ustedes, también puede hacerlo. Creo que el mensaje aquí es que estas herramientas no son, o sea, estas herramientas tienen que ayudarles a ustedes y a nadie más, y tienen que ayudar a gestionar mejor su proyecto. Si le agrega valor a su proyecto, los motivamos a que los usen.
Si estiman que no, pues no. Entonces creo que ese es el mensaje. Fernanda, ¿tú tienes algo que agregar en esta pregunta? Sí, justo en esa tenemos la experiencia acá en otros proyectos, también proyectos del banco, de que la gente no utiliza todas las herramientas porque o ya tiene una herramienta que les guste más o ya tiene la información que ellos que estamos pasando y utilizando, ellos utilizan otro tipo de herramienta. Entonces no es una obligación de que se usen todas, sino que se adapte a las necesidades de ustedes, que las herramientas les sirvan como herramientas de gestión de proyectos y que les apoye la ejecución de sus operaciones. Si en el caso de un tema, de una de las matrices, les gustaría agregar más información o sacar alguna información para que les sea más útil, también es una orientación general que les damos de que utilicen por lo menos estos datos, pero va a cada día de la operación de cada uno de ustedes. Muchas gracias, Fernanda. Entonces, ahora, estas fueron las preguntas que ustedes ya habían hecho anteriormente, ya las habíamos leído y estas son las que tenían más votos. Ahora hemos visto que hay bastante participación con las preguntas en vivo. Entonces, eh, Fernanda, ¿comienzas o comienzo? Puedes empezar tú, David, porque ahorita que me está cargando el link. Listo, listo. Entonces, aquí va la primera. Buenos días desde Honduras. Quisiera saber qué sugieren para mejorar la cultura de gestión de riesgos. Trabajé con riesgos y lo más difícil es lograr que la gente coopere identificando y mitigando riesgos, ya que piensan que no va a pasar nada, nunca ha pasado o no es tan grave. Ya sea por, ya sea por, ya sea por subestimar el impacto o por no querer tener trabajo extra para mitigar. Creo que esto es buenísimo, porque nosotros también lo vemos en los proyectos que trabajamos. A veces la matriz de riesgo se deja un poco al final o se ponen riesgos bastante obvios precisamente por eso, porque piensan que no va a pasar uno más grave o piensan que no es, o también un poco la respuesta es, lo vemos cuando pase. Y desde la gestión de proyectos, este es uno de los errores más grandes que se puede hacer, porque los riesgos pueden ser significativos. Y un riesgo, o sea, no tiene que ser un terremoto o no tiene que ser un golpe de estado o nada así grave para que afecte tu proyecto. Pero entonces, por eso es tan importante identificar los riesgos más detallados. Y creo que la mentalidad de que nunca ha pasado o no es tan grave, eso hay que borrarla de la cultura laboral. Y esto creo que los equipos lo entienden más hasta que realmente pasa el riesgo en un proyecto. También con Fernanda siempre enfatizamos esto. O sea, a veces trabajamos en organizaciones que han trabajado en proyectos similares con anterioridad. Entonces, por eso es importante documentar lo que ha pasado en los proyectos pasados. Regresando al ejemplo de energía que les daba en Guatemala. Imagínense, voy a comenzar un proyecto de energía a mediados de este año. Entonces, una buena práctica como gerente de proyecto o como equipo de proyecto es ir un poco a la información histórica de los otros proyectos similares que han estado en ese país o en otros países y ver con cuáles riesgos se han topado. La probabilidad es que si, no sé, 2, 3 o 4 proyectos han tenido el mismo riesgo y ese riesgo se ha materializado, pues hay una probabilidad alta que a mí me pase. Entonces, con esta, así yo puedo estar un poco listo de lo que puede pasar y ya puedo tener una estrategia de mitigación para que el impacto no sea tan grave. Entonces, excelente pregunta de riesgos. La otra pregunta que dice, ¿cómo armar un equipo de trabajo para el desarrollo de un proyecto social teniendo en cuenta los limitantes de presupuesto? Buenísima pregunta. Esto es un poco, va en temas de pronto en matriz de responsabilidades o recursos humanos. Y tienen razón, o sea, armar un equipo de trabajo siempre es complicado. Eh, y no solo para los proyectos que tienen bajo presupuesto. Un poco, creo que, o sea, tienen más impacto en los que tienen bajo presupuesto, pero armar un equipo siempre es complicado. Entonces yo creo que eso es, o sea, armar el equipo tiene que ser dependiendo de cómo es el proyecto y eso está en manos no del gerente de proyecto. Bueno, el gerente de proyecto también incidencia, pero en realidad los que arman el equipo son el patrocinador y los altos mandos de un proyecto. El gerente de proyecto también tiene, cuando ya lo nombran a él, pues él tiene potestad de decir quién va, quién no. Pero siempre hay figuras importantes en un equipo y creo que es ahí donde tienen que ponerle atención, ¿no? Claramente el gerente de proyecto siempre tiene que estar y de ahí
con Fernanda, pues Fernanda en sus proyectos y yo en los míos y cuando hemos trabajado juntos, siempre las figuras claves siempre va a ser una figura que es el, la persona de adquisiciones, como van a ver en los proyectos en la vida real, los procesos de adquisiciones son largos y eso puede causar, es donde puede causar más problemas en un proyecto real. Entonces tiene que estar la persona de adquisiciones, tiene que estar la persona, pues hay una persona administrativa y tienen que estar los técnicos. En realidad el equipo de proyecto va a variar, depende de qué proyecto estamos hablando. Pero siempre tenemos que tener claro cuáles son las personas que tienen que estar y cuáles son las figuras que sería bueno tener. O sea, hay que priorizar, como todos los proyectos, hay que priorizar quiénes tienen que estar y quiénes pues se pueden ir formando más adelante, ¿no? Pero estoy con ustedes, o sea, formar un equipo siempre es complicado y como lo van a ver, siempre va a haber rotación de personal, o sea, ya sea por ellos o por otras influencias. Entonces, el gerente de proyecto tiene que ser hábil en trabajar un poco con lo que tiene y tener claras cuáles son las personas que son indispensables en su proyecto para seguir adelante. Última pregunta y le paso la palabra a Fernanda. Dice, ¿cuántos riesgos es lo más recomendable identificar? En mi proyecto, ¿hay cambios? Bueno, eso también lo vemos mucho con los proyectos con los que trabajamos. En realidad, y tienen razón, o sea, a veces cuando empezamos a desglosar los riesgos en un proyecto son infinitos. Entonces tampoco es buena práctica poner, o sea, yo no sé, o sea, empezar a armar una lista de todos los riesgos posibles. Como en todas las herramientas de gestión de proyectos, no hay un número mágico de todo, sino eso ustedes como equipo de proyecto van a ir palpando para ver si los riesgos que tienen son suficientes y si los riesgos que ustedes tienen son lo suficientemente detallados como para hacerles una respuesta y para que la acción de mitigación sea realista. Entonces, yo no tendría la respuesta para eso. Para mí no hay un número que tengan que decir, bueno, aquí son 10 riesgos identificados, en el otro son 15. Eso lo van a ver ustedes en su proyecto. Entonces, o sea, las recomendaciones que le diría es, sean lo más específico posible en sus riesgos, tanto en sus riesgos y más importante aún, en la respuesta que le dan a esos riesgos. No, no se queden en riesgos de muy alto nivel, que como les decía, son el cambio de divisas, cosas macroeconómicas, cambios en elecciones, etcétera, eso. Y lo último es, sean conscientes o háganse la pregunta que si lo que están identificando es un riesgo o es un problema. Hay una diferencia bastante importante ahí. Si es problema, es porque ya se está dando. Y eso no hay que meterlo en su matriz de riesgos, porque a esos hay que darles otras respuestas, porque ya se está dando. Los riesgos es que o sea, es un evento que tiene la probabilidad de pasar. Entonces siempre tienen que hacer esa diferencia. No poner problemas, poner los riesgos. Entonces, Fernanda, cuéntame, ¿qué más hay? Bueno, encontré acá una pregunta que es cómo realizar una gestión de costos de forma eficaz y que responda a los costos o objetivos de un proyecto, evitando superar excesivamente el costo real. Primero, en la planificación, ustedes tienen que tener claro qué quieren del proyecto que ustedes están haciendo. Si es tener la aprobación de ustedes mismos, que el proyecto va a ser aprobado y pueden ejecutar, o si es realmente un proyecto que quieren ejecutar y tener los recursos disponibles, que tiene todo para ejecutarlo. Entonces, cuando ustedes hacen la estimación del costo de una actividad X, que sea lo más real posible y que no lo ponga el precio muy por debajo del costo de mercado, ni tampoco que ponga mucho por encima de lo que hay. Entonces, la idea es de que sean lo más realista posible y que ustedes puedan después utilizar esta información y basar sus datos con base en experiencia de otros o experiencias anteriores de ustedes mismos. La otra pregunta fue de Ángela, que excelente las herramientas que utilizan. ¿Cómo empezarlas a usar y reaplicarlas a nuestras organizaciones? Perdón. Eso va mucho de lo que están buscando. Si ustedes quieren traer las herramientas que nosotros utilizamos para los proyectos, que es la idea nuestra, entonces hay que empezar. Tiene que tener un proyecto como objetivo, con el monto aprobado, con toda la documentación que necesitan
para utilizar a las herramientas estas a los proyectos y operaciones que ustedes tengan. No es que son herramientas que ustedes van a utilizar en todas las funciones de acciones de sus organizaciones o instituciones, sino que recomendamos que sean utilizadas para proyectos. Entonces, algunas de las herramientas sí se pueden utilizar como la matriz de comunicaciones, la matriz de riesgos y otras cosas, pero por ejemplo la EDT tiene que ser basada en un proyecto. Entonces, esa, esa era mi sugerencia. No sé si hay otras preguntas adicionales. A ver. ¿Cómo se lleva a cabo en la práctica la transferencia de un riesgo tercero? Una de las acciones a realizar frente a los riesgos negativos. Entonces, cuando lo hicimos de transferencia de un riesgo a tercero, tal vez hasta David nos puede ayudar un poquito, es la transferencia de un riesgo positivo. Entonces, cuando identificamos un riesgo positivo y le recomendamos que sea transferido a un tercero, es para que este tercero pueda utilizar como un riesgo positivo a su organización o su institución. Y cuando hicimos de un riesgo negativo, cuando identificamos los riesgos de nuestro proyecto, hay riesgos que nosotros mismos podemos gerenciar y hay otros riesgos que son de otras personas. Entonces, sí es un riesgo que los terceros han identificado y que hay un plan de acción o hay una posibilidad de mitigación o hay por lo menos la identificación para decir, ok, lo vamos a considerar y vamos a disminuir el impacto que eso genere a nosotros, es un impacto, un riesgo negativo, y si es un riesgo positivo, lo repasamos a un tercero para que se pueda beneficiar de ese riesgo positivo. No sé si David quiere agregar alguna cosa. Sí, un poco en eso. También lo que vemos, o sea, y esto es como más en un ejemplo de la vida real, también como transferir un riesgo negativo es como un seguro de carro o un seguro de vida o un seguro médico, en donde yo como individuo sé que hay un riesgo que yo choque mi carro, me choque en el carro o me enferme. Entonces yo le transfiero ese riesgo a una aseguradora. Entonces esta aseguradora eh, o sea, tiene la potestad, no tiene la potestad, tiene la obligación de responder por ese riesgo y su impacto. Eso es un poco a nivel de individual, pero eso también en los proyectos, ¿no? Estábamos en un proyecto en Belice, que era un proyecto de transporte, que iban a hacer una carretera de 20 millas. Hay pues hay variaciones variaciones ambientales que 6 meses llueve, pero o sea, es intensamente. Entonces, me estaban comentando el equipo de proyecto que ellos aseguran su proyecto en esos 6 meses para que, o sea, por cualquier lluvia fuerte o por cualquier daño que haya al proyecto, están asegurados. Entonces, también puede ser una transferencia de riesgos negativos. Y en la transferencia de riesgos positivos es un poco lo opuesto, ¿no? O sea, si yo estoy trabajando en mi proyecto, o sea, un ejemplo, a nivel individual, si yo quiero invertir en la bolsa de valores, pues entonces yo contrato yo no sé nada de la bolsa de valores, yo no sé cómo trade, no sé cómo comprar acciones, etcétera. Entonces yo transfiero ese riesgo a un broker. Entonces el broker también comparte el riesgo conmigo sobre lo que puede pasar. Pero o sea, esto es positivo porque él tiene más conocimiento que yo en lo que él está haciendo y él tiene más conocimiento en cómo se comporta la bolsa. Entonces estoy explotando el riesgo de que yo pueda ganar bastante plata, lo estoy compartiendo con un broker, ¿no? Y eso también funciona para los proyectos. Hay muchas cosas, como decía Fernanda, que el equipo de proyecto no puede gerenciar, pero hay terceros que sí pueden explotar esas oportunidades. Entonces ahí es donde entra la transferencia positiva de un proyecto. Y yo creo que eso es todo por hoy, señores. Fernanda, ¿agregarías algo o estamos? No, creo que estamos. Muchas gracias por la oportunidad. Ojalá que tengamos ayudado a ustedes de tener unas ideas diferentes de lo que han visto y pensado, y estamos a disposición. Buenísimo. Y no, de verdad, muchas gracias por la motivación, muchas gracias por aportar, muchas gracias por hacer todas estas preguntas. Eh, pues sin duda esto ayuda a que todos entendamos mejor las herramientas y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias, Fernando.